Bien, buenas tardes, muchas gracias. Gracias, Jonathan, por la invitación a la Fundación Dr. José Gregorio, que vienen organizando este tipo de eventos que lo que hacen es mejorar eh, el nivel de enseñanza, aprendizaje, de los conocimientos de todos quienes se preparan permanentemente en el campo del derecho y de las ciencias sociales. Evidentemente, la materia, el área que en esta tarde se me ha Sí, ganó. concedido Sí, sí, ganó. compartir con ustedes es sobre tránsito, sus delitos, y vamos a ver algunas circunstancias relacionadas a esta materia. Partamos que los delitos de tránsito son delitos eminentemente culposos, es decir, que no hay el designio de causar daño, es decir, que la persona que comete o está inmersa en un accidente de tránsito y producto de ella suceden lesiones, la muerte a una persona, daños materiales a vehículos o a terceros, que pueden ser casas, que pueden ser parterres, que pueden ser veredas, etcétera, es porque ha infringido el deber objetivo del cuidado. ¿Qué significa eso? Significa que esta persona actuó pero sin querer causar ese daño. Alguien me puede decir, pero normalmente muchos de los accidentes de tránsito en el Ecuador y en el mundo suceden cuando la persona se encuentra en estado de embriaguez o de pronto también ha consumido sustancias estupefacientes, psicotrópicas, preparados que contienen este tipo de sustancias y que lógicamente no estaba dentro de sus circunstancias o dentro de sus cabales o dentro de sus sentidos completos como para poder coger un automotor, un vehículo y transitarlo por las diferentes vías. En Latinoamérica, en algunos países, Argentina y Brasil, me parece, tienen tipificado al delito de tránsito con resultado muerte de alguna persona, pero quien estuvo conduciendo el vehículo estaba bajo los efectos de sustancias estupefacientes o bajo los efectos de alcohol, lo conceptúan como que esta persona ha actuado con dolo. Sin embargo, en el Ecuador aún mantenemos la figura que aunque esta persona se vaya contra una vereda, mate a 15 personas que se encuentran esperando el autobús, esperando, o bueno, que salgan los niños de la escuela o del colegio, y se va contra todos ellos, tenemos que lógicamente está actuando en este caso por culpa, así lo ha decidido nuestro legislador o nuestro asambleísta. Es decir, como que esta persona no tenía el designio de causar el daño a esas personas. Y lógicamente que las penas en materia de tránsito prácticamente están atenuadas en relación a las penas que tienen que ver en otros delitos, como los delitos relacionados a homicidios, asesinatos, sicariatos y otros delitos relacionados dentro de la dogmática penal. Bien, entonces cuando hablamos de esta materia, lógicamente que vamos a manejarnos con algunas conceptualizaciones para que se tenga claro dentro de nuestro marco normativo legal. En el Ecuador, pues, en el orden jerárquico de las leyes, en el artículo 425 de nuestra Carta Constitucional, establece que la Constitución de la República del Ecuador se encuentra en el primer
nivel en orden jerárquico. Vamos a partir de nuestra Carta Constitucional, de nuestra ley madre, llamada también Ley de Leyes. No le vamos a llamar Carta Magna porque la Carta Magna fue una sola y eso ya prácticamente ya se acabó. Estamos hablando de nuestra Constitución de la República del Ecuador, que fija los parámetros para el resto de las leyes. En segundo lugar, tenemos los tratados y convenios internacionales, que los que son ratificados por, en este caso, por el país, pues son leyes para el Ecuador y leyes para las partes y de aplicación también por jueces, juzgadores en todo nivel, como también podemos hacer uso fiscales y abogados de la República. Y de ahí viene a donde nos vamos nosotros a ubicar. Vienen las leyes orgánicas, que tienen un tratamiento rápido, oportuno, eficiente y eficaz en base también de los principios constitucionales, lo que es una ley orgánica, se le da ese tratamiento. Luego vienen las leyes ordinarias, las normas regionales, ordenanzas distritales, decretos, reglamentos, entre otros, pero nos vamos a manejar con lo previsto por el Código Orgánico Integral Penal, a donde se encuentra la tipicidad, la tipología de los diferentes delitos y contravenciones, en este caso en materia propiamente dicha de tránsito como tal, como les venía diciendo. Entonces el Código Orgánico Integral Penal lo que hace es normar el poder punitivo del Estado. ¿Punitivo por qué? Porque definitivamente estamos bajo un orden legal, es decir, bajo las leyes de carácter imperativas. Nosotros tenemos con los conceptos básicos de leyes y sabemos que las leyes son de carácter prohibitivas, imperativas y definitivamente tenemos el imperio de la ley, de la norma. Quien sanciona, tenemos que es un juzgador que está autorizado legalmente por el Consejo de la Judicatura. Y quien sigue el proceso de acuerdo a la normativa penal ecuatoriana, de acuerdo al código, de acuerdo a nuestra Constitución de la República, en el artículo 195, es Fiscalía quien impulsa los delitos del ejercicio público de la acción. Es decir, lo que son delitos pasan obligadamente por Fiscalía, que es quien inicia una fase de investigación previa para investigar cuando no es un delito de carácter flagrante. Luego viene de encontrar méritos, realizar una instrucción fiscal y luego viene una etapa preparatoria y evaluatoria de juicio que se tramita en este caso ante el mismo juez que conoció la instrucción fiscal. Y si llama a juicio será otro juzgador, es decir, no entra en los casos de tránsito, no van a tribunales, sino es otro juez de garantías penales que mediante sorteo le recayó para que pueda proceder con la audiencia de juicio en materia de tránsito. Entonces partimos del Código Orgánico Integral Penal, norma el poder punitivo del Estado, tipifica las infracciones penales, establece los procedimientos para el juzgamiento de las personas y lógicamente dentro de toda esta normativa, como este código es integral, se integró entre lo que es las normas generales, entre lo que es la infracción penal, en lo que es los tipos penales, el procedimiento y lo que viene a ser la otra parte, que es el libro tercero, que estamos hablando ya del control, en este caso. Doctor, disculpe, se le apagó el audio. ¿Así? Solito se apagó. Solito. Entonces decía que dentro de lo que es el procedimiento, normalmente vamos nosotros
a contemplar un principio básico constitucional y legal que es el debido proceso. En este debido proceso se harán las cosas conforme lo establece el marco legal, porque si no se sigue el debido proceso, prácticamente podemos caer en nulidades procesales a costa de funcionarios que pueden ser fiscales, jueces, etcétera, y con, lógicamente, con una condena en costas por haber realizado un proceso mal. Dentro de las garantías y principios rectores del proceso penal, es importante también dar a conocer en breves rasgos para centrarnos luego, lógicamente, a lo que es los delitos de tránsito como tal. Dentro de las garantías y principios rectores del proceso penal tenemos en primer lugar la presunción de inocencia. En el Ecuador, toda persona se presume que es inocente mientras no se pruebe su culpabilidad. Tenemos una prohibición de autoincriminación. En el Ecuador no podemos obligar a que una persona se declare culpable de un hecho cometido, así lo haya cometido. No estamos en la época inquisitiva, cuando la policía judicial de ese entonces, me acuerdo en la época de la OID, cuando ahí se los torturaban a las personas para que digan yo soy, hasta que se firme un documento y con eso se terminaba la tortura. Eso se acabó. Esto era en la época inquisitiva. Hoy en día podemos saber que no podemos sentir o podemos apreciar que a fiscalía nos están mintiendo, nos están diciendo cosas que no fueron, que nosotros ya las hemos, inclusive, ya las hemos investigado, pero sin embargo no podemos decirle no, no es así, diga la verdad, qué hizo usted, qué participación tuvo, qué pasó, obligarlo a eso no. Las versiones que se recaban son libres y voluntarias, excepto si esto llega a juicio. En juicio igual, bueno, la persona procesada inclusive puede acogerse al derecho constitucional del silencio, y esta garantía también la puede hacer dentro de una investigación fiscal o una instrucción fiscal ante el fiscal. Es decir, a nadie se puede obligar inclusive a hablar, excepto, decía, a los testigos, que ellos sí no se pueden acoger al derecho de silencio porque son testigos. Y si falsean la verdad de lo que vieron, de lo que presenciaron, etcétera, y dicen otras cosas y se demuestra esta circunstancia, pueden enfrentar un proceso penal, inclusive por perjuicios. El proceso es impulsado por Fiscalía de oficio, no hace falta que haya denuncia. Si Fiscalía conoce la noticia crímenes a través de un parte policial, a través de cualquier medio que lo pudo conocer, es Fiscalía la responsable de investigar de oficio sin necesidad que haya impulso de las partes. Así lo prevé la normativa. Bien. Hay otros principios importantes que hay que tomar en cuenta dentro de toda la nomenclatura de la investigación penal, en este caso en todas las áreas, como es, dentro de los principios tenemos que cumplir el marco legal bajo el principio de legalidad. Lógicamente que vamos a encontrar que existen jueces legalistas, también vamos a encontrar que existen jueces constitucionalistas. Es decir, hay jueces que se van por el marco estrictamente legal y hay otros jueces que sí aplican un poco la Constitución de la República como ley suprema. Uno de los ejemplos, una conciliación, el Código Orgánico Integral Penal nos dice que se debe hacer hasta antes de emitir el dictamen. Pero una vez emitido el dictamen, ya no habría conciliación, es decir, el arreglo entre las partes. Sin embargo, hay jueces que sí aceptan por el principio de mínima intervención penal, por el principio de economía procesal, etcétera. Entonces, ahí se aplican el marco constitucional. Lógicamente que va a haber siempre que se exista dentro de materia
penal y penal de tránsito debe, y cuando exista una resolución por parte de fiscales, por parte de jueces, etcétera, tienen que enmarcarse dentro del principio de motivación, tiene que respetarse el principio de la intimidad, tiene que haber en las audiencias, lógicamente, la inmediación, es decir, la comparecencia de las partes, y lógicamente, pues, hay que aplicar el principio de la imparcialidad, que lógicamente este es uno de los principios que también rigen para jueces, para fiscales, para mediadores, etc. ¿Qué nos dice el Código Orgánico Integral Penal cuando se refiere a la infracción penal? Estamos dando unos previos conceptos, unas previas conceptualizaciones para que se tenga un enfoque global a lo que vamos a exponer. El artículo 18 del Código Orgánico Integral Penal define a la infracción penal como una conducta típica, antijurídica y culpable. ¿Típica por qué? Porque definitivamente está tipificado en el marco legal. Antijurídica porque está fuera del contexto normal de lo que hacemos. Es decir, hacemos lo que no debemos hacer y caemos en una conducta antijurídica. Yo no maté, estoy perfecto, no ha pasado nada. Cometí el acto de matar dentro de la conducta antijurídica. Y lógicamente culpable que esta conducta sea culpable. Pues, bien. Mucho. Mandaralo la próxima vez, si va a ir por arriba, no va a hacer cosas. De lo que corresponde a la clasificación de las infracciones, en nuestra normativa legal penal, las infracciones se clasifican en delitos y en contravenciones. Cuando se habla de delitos, nuestro Código Orgánico Integral Penal determina que la infracción penal, para que sea delito, debe ser sancionada con una pena privativa de libertad mayor a 30 días. Y cuando es contravención, igualmente que sea sancionada con una pena privativa de libertad menor a 30 días. Más adelante vamos a ver que en materia de tránsito tenemos hasta 7 clases de contravenciones, hasta la 7ª clase, en la que definitivamente hay muchas que son sancionadas con privación de libertad, inclusive otras solo con multa y otras con rebaja de puntos. Ahora, cuando hablamos de la tipicidad de las conductas relevantes, vamos a encontrar a lo que yo había iniciado esta conversación con todos ustedes, vamos a encontrar al dolo, conocido como el designio de causar daño, lo que conocemos nosotros como los delitos dolosos. Delito doloso, y para poner un ejemplo, es que una persona va a una discoteca, pero va llevando un cuchillo en su bolsillo. Y dice, posiblemente en su interior, dice, hoy esta noche posiblemente aquí llegue quien me quitó a mi novia. Él ya va preparado, salió de la casa preparado con un arma blanca. Lógicamente, él llegó a la discoteca, estaban bailando, se pegó unos tragos, y de repente lo ve a este ciudadano, se le abalanza, le da la puñalada y lo mata. Es decir, preparó todo desde su casa. Eso es dolo, para que se vaya a entender, y lo que vamos a ver en lo que nos corresponde a nosotros, en lo que corresponde pues a la culpa, que yo les decía que aquí en la culpa, el resultado lógicamente va a ser un resultado dañoso, pero lógicamente que el autor de un acto, el autor de un delito, el autor de una contravención, en este caso infringió un deber objetivo del cuidado, que es una frase que se incorporó en el Código Orgánico Integral Penal, pues, y que empezamos nosotros desde el 10 de agosto del 2014. Bien. Cuando hablamos desde los delitos culposos, hay muchos delitos culposos, que no solamente en materia de tránsito hay delitos culposos, sino también en otros delitos, como hay homicidios culposos, la mala práctica profesional
es también de carácter culposa. Me refiero que un médico que hace una operación y se le olvida una gasa dentro de este paciente, no se da cuenta y luego tiene un problema, etcétera, etcétera, se contamina este paciente y puede llegar a morir. El médico no lo quiso matar. Es decir, infringió un deber objetivo del cuidado y llegó lógicamente a los términos que se conoce dentro de las personas que actúan con culpa. Una de ellas puede ser la falta de previsibilidad, se actuó con negligencia, se actuó con imprudencia, se actuó con inobservancia a leyes, normas y reglamentos. Y lógicamente que en materia de tránsito también se determina que una persona que al infringir el deber objetivo del cuidado, etcétera, etcétera, es de carácter, actúa con impericia. ¿Qué significa la impericia? La impericia significa que la persona que cometió el acto no era profesional en un área determinada. Es decir, si yo pongo un ejemplo, en materia de medicina, un médico tiene un título conferido por la universidad, pero una persona que se dedica a ser parturienta y va a las casas y asiste a las personas embarazadas a que den a luz, esta persona aprendió manualmente. Ella no es profesional, entonces es empírica. Y así puede haber un sacamuelas, le llaman mueleros, etcétera, etcétera. También ya les llaman, inclusive algunos se hacen llamar técnicos dentales. Aprendieron algo de coger un alicate, sacar, etcétera, etcétera. Ese definitivamente, si no tiene un título conferido en una universidad acreditada, definitivamente sigue siendo empírico. En materia de tránsito, una persona que no pasó los estudios en un sindicato de choferes profesionales y no tiene la licencia profesional, no puede conducir un vehículo de transporte público. Me refiero a un taxi, a un bus, a una camioneta que hace transporte público, a un carro más grande, una mula, tractomula, etcétera, etcétera. No podría conducir porque definitivamente no tiene ese título. Tendría que, lógicamente, y si comete un delito de tránsito en la que está inmerso, lógicamente que ha actuado con impericia. Bien, en cambio, bueno, las personas que tampoco siguieron un curso en una escuela de estas de conducción que les da la licencia para conducir Sportman, de igualmente no tiene, alguien puede decir, pero yo sí sé, yo aprendí, mi papá me enseñó, etcétera. Puede decir lo que sea, pero definitivamente nuestra normativa legal penal me dice que tiene que tener esos documentos. Si no los tiene, y si yo como policía le digo, ¿sabes qué? Tú sí sabes manejar perfecto, sigue nomás. No es así. Estaríamos infringiendo ya el principio de legalidad, porque dentro de la ley me dice, dentro del reglamento a la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, me va a decir el tipo de licencias que tienen que tener los ciudadanos en el Ecuador para conducir los vehículos. Al no tener, vamos a entrar lógicamente ya en el marco contravencional y vamos a tener que enfrentar las sanciones correspondientes establecidas en el Código Orgánico Integral Penal. Bien, entonces decíamos que dentro de toda esta nomenclatura de conceptos vamos a ver lo que es la pena y las medidas de seguridad que están contempladas en el artículo 51 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué es una pena? Una pena es una restricción a la libertad y a los derechos de las personas. Escúchese bien. Es una restricción a la libertad y a los derechos de las personas, consecuencia jurídica de sus acciones u omisiones punibles. Bien, entonces,
Nosotros nos vamos a enfrentar en un momento determinado, cualquier ciudadano del Ecuador va a enfrentarse a procesos legales cuando lógicamente, como consecuencia nuestra, como consecuencia de nuestro actuar, de nuestro hacer, de nuestro querer, hubo un resultado dañoso o peligroso. Es decir, a través de nuestras acciones, que pueden ser directas, o nuestras acciones que pueden ser de carácter inclusive omisivos. ¿Qué es? Bueno, el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 42 nos establece las autorías y ahí nos va a decir la autoría directa, la autoría mediata, la coautoría, las clases de la autoría mediata y también los cómplices. Entonces, ahí nos va a establecer cuándo es una autoría directa, como cuando actuamos directamente en el cometimiento del hecho, cogimos el arma, disparamos, matamos, etcétera, etcétera, estamos directamente. Y cuando es una mediata, de pronto cuando aconsejamos a alguien, cuando pagamos a alguien, etcétera, etcétera, no actuamos directamente con el revólver, con el puñal, etcétera, etcétera, pero una persona lo hizo porque nosotros fuimos los conductores. Bien. Las coautorías igual nos establecen los parámetros de la coautoría y, lógicamente, lo que es la complicidad. Pero las omisiones, ¿qué son las omisiones? También es un término que se lo ha manejado muy bien específicamente en los países europeos. La omisión se la maneja muy bien y hay muchas sanciones. En cambio, en nuestra legislación, mejor dicho, en nuestro medio, casi no se encuentra los delitos por omisión, se los encuentra prácticamente solo de adorno, pero no. ¿Qué es omisión? Omisión, de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 28, nos habla de una omisión dolosa, que significa que cuando no se impide, no impedir un acontecimiento, cuando se tenga la obligación jurídica de impedirlo, equivale a ocasionarlo, inclusive nos decía el artículo 12 del Código Penal anterior. Dejar pasar, dejar hacer, no actuar, no controlar, podemos caer en omisión. Ustedes me van a decir, ¿y en tránsito cuándo? Pues puede haber omisión en algunas cosas. Les puedo poner un ejemplo. Un padre de familia tiene un hijo de 18 años, está hecho funda de borracho, dice, coge la llave de la casa y dice, papá, me voy en el carro, présteme su carro, me voy. El padre no impide que lleve el hijo ese carro. No hace nada. Coge el carro, sale del garaje, sigue el camino a unos 4, 5, 6 cuadras y alguien lo choca y lo mata. ¿Ya? Si estudiamos nosotros un poquito más allá, un poquito más el asunto, ¿cómo fue que le entregó el carro? No era de ese muchacho, el carro era de su señor padre. Pero si vemos que este muchacho estuvo tomando toda una tarde y llegó a la casa y lógicamente el padre no hizo absolutamente nada para impedirle, para no darle la llave, definitivamente podría estar inmerso en una omisión de carácter dolosa. Claro, nuestro Código Orgánico Integral Penal, también en el artículo 28, dice que esa persona debe estar en posesión de garante. ¿Quién está en la casa de posesión de garante de ese vehículo? El dueño del vehículo. Y la otra nos dice cuando ha sido de una manera deliberada. Es decir, este hombre estaba borracho y deliberadamente cogió el carro y deliberadamente el padre no hizo nada. Dijo, ya, mijito, llévate el carro, cuídate. Y de pronto hubo el accidente. Bien. Se puede decir, y no hay casos de esa naturaleza que se hayan investigado. Son poquísimos casos, porque también nuestra cultura jurídica no ha llegado más allá de investigar a los delitos por acciones directas. E inclusive en nuestras cortes, a veces ni nos aceptan la prueba si no es directa. ¿Por qué la prueba? Ustedes que son estudiantes y profesionales del derecho, que están a través de este seminario, van a ver que
que las pruebas, lógicamente, que en el Ecuador están establecidas en 3. Prueba del documento, el testimonio y la pericia. ¿Ya? Y si nos salimos un poquito más allá y buscamos de aparte de la prueba directa a la prueba indirecta, o lo que también se denomina en la doctrina, la prueba circunstancial o la prueba indiciaria. Ustedes pueden revisar doctrina y van a encontrar, y en los Estados Unidos es muy aplicable, lo que es la prueba circunstancial y la prueba indiciaria, la cantidad de elementos e indicios que se recopilaron y que no fueron directamente prueba directa, que conllevan a que todo eso se una y a esclarecer la verdad. Eso sí sirve en los Estados Unidos. Aquí posiblemente los jueces me van a decir, no, aquí queríamos tener el testigo que diga yo vi, yo observé. Claro, tampoco vale la prueba de que yo me contaron, me dijeron y pruebas especulativas. Eso no sirve. Pero si hay indicios que se encuentran como, es decir, este carro dejó la placa botada en el accidente, pero huyó, mató a un ciudadano, pero en esas circunstancias se cayó la placa. Esta placa me dice que es de vehículo tal y de tal persona es el vehículo. No encontré la placa en el vehículo. La encontré en el lugar de los hechos, pero la voy a relacionar con el vehículo que fue. La voy a relacionar con el dueño del vehículo y lógicamente que voy engranando el hecho, porque ustedes conocen que en derecho penal, para poder probar un hecho, una teoría del caso, tenemos lógicamente que probar un nexo causal entre el delito y la persona que lo cometió. Pero eso es importante, les digo, cuando se hace un análisis de la prueba circunstancial y la prueba indiciaria, conocidas todas esas como prueba indirecta, que nos pueden ayudar, lógicamente, nos van a ayudar al esclarecimiento de hecho, pero lógicamente con jueces que también tengan una mente abierta a todos estos hechos que irán a un objetivo que es, en este caso, un accidente como tal. Entonces decíamos que la pena es una restricción de la libertad y a los derechos de las personas como consecuencia jurídica de sus acciones u omisiones punibles. Claro, lo que es acción y lo que es omisión, ya les había dicho lo que es omisión, el antiguo Código Penal, artículo 12, actual Código, artículo 28, pero con un aditamento que le incorporó el legislador actualmente, que la persona esté en posesión de garante y que se haya actuado de manera corresponde a la clasificación de la pena. El artículo 58 del Código Orgánico Integral Penal, pues ya clasifica las penas como penas privativas de libertad y las penas no privativas de libertad. En materia de tránsito, las penas privativas de libertad son las que están contempladas prácticamente dentro de los delitos y también en las contravenciones. Como sea la contravención, manejar en estado etílico o bajo los efectos de sustancias o cuando está en el máximo grado, vamos a ver que tiene una pena, una sanción, y aquí se están imponiendo penas todos los fines de semana de 30 días a las personas que infringen la ley en ese sentido. Y las penas no privativas de libertad son las penas en materia de tránsito, las que se ponen multas y se ponen reducción de puntos. Multas en muchas de las contravenciones, como también multas en lo que corresponde a los delitos de tránsito, en las que contemplan solamente daños materiales. El artículo 380 del COIP ya determina los daños materiales, excepto cuando la persona en daños materiales comete el accidente, pero está bajo los efectos de sustancias estupefacientes o de alcohol. Entonces ahí ya se le impone una pena, caso contrario de privativa de libertad. Caso contrario, solamente es multas y rebaja de puntos. Como también dentro de tránsito, otra de las no privativas de libertad es la suspensión o autorización para conducir tipo de vehículo. Inclusive,
se le puede revocar definitivamente la licencia de acuerdo al caso. La pérdida de puntos en el Ecuador nació a partir de, lógicamente, desde la aprobación del COI en el 2014, desde el 10 de agosto del 2014, viene ya funcionando la pérdida de puntos en el Ecuador. Antes no existía esta tipología, pero tomando en cuenta que el Ecuador es uno de los países considerados con mayor índice de accidentabilidad y tenemos un espacio muy grande en lo que es pérdidas de vidas por las muertes ocurridas por accidentes de tránsito, el legislador lo que ha tratado es de ir incorporando normas un poco cada vez más severas con el ánimo de ¿qué? De que la persona, de que el infractor vaya haciendo conciencia y vaya diciendo, bueno, voy a perder los puntos. Pero claro, dentro de la normativa, dentro del reglamento a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre y Seguridad Vial, vamos a encontrar que también existe la reglamentación para la recuperación de los puntos. Es decir, siempre hay los espacios que tienen las personas para poder volver a obtener su licencia, lógicamente, pero con las restricciones que nos dice la misma norma. Bien. El artículo 371 del Código Orgánico Integral Penal ya nos define lo que es las infracciones de tránsito. Las infracciones de tránsito. Aquí recién vamos a entrar prácticamente ya dentro de lo que corresponde a este tema. No podía haber iniciado con todo lo directamente sin dar algunos datos, algunos detalles que es importante refrescar. Yo sé que ustedes conocen y pueden conocer inclusive mucho más que yo sobre esta materia, son estudiosos del derecho. Sin embargo, es importante también refrescar nuestra mente y a ver qué es lo que de una u otra manera podemos hacer. De pronto algo se nos ha olvidado. Son infracciones de tránsito las acciones u omisiones culposas producidas en el ámbito del transporte y seguridad vial. Bueno, aquí hay algunas situaciones ya en materia propiamente de práctica de tránsito. Si un vehículo está estacionado y de ahí, estando estacionado, se cae una persona, no estamos hablando de un accidente de tránsito. Estamos hablando de una circunstancia que sucedió y que el vehículo estaba ahí estacionado y de ahí se cayó un ciudadano. Se podía haber caído del balde, etc. Pero si el vehículo está en movimiento, estamos hablando que estamos frente a una infracción de tránsito. Mucho cuidado, hay ocasiones para los agentes de policía, de pronto si alguien está conectado. Si un agente de policía coge a un ciudadano que se encuentra dentro del vehículo, que lo ve que está con, bueno, según el policía dice él está borracho, pero el carro está estacionado, le pide su licencia y lo lleva preso, está haciendo un mal procedimiento. Y ahí puede, lógicamente, tener un problema de una detención ilegal y arbitraria y enfrentar un proceso penal por esta actuación. La persona que esté conduciendo, el carro debe estar en movimiento para que definitivamente se dé como un suceso de tránsito que puede ser un delito o puede llegar a ser una contravención. Caso contrario, vuelvo a repetir, no tiene nada que ver con el asunto de tránsito. De pronto, hay otra circunstancia que puede darse también en materia de tránsito que aparentemente... Doctorita, ¿cómo le va? Aparentemente es materia de tránsito, de que una persona coja un vehículo, lo ponga en marcha, en circulación, y le dé cacería a una persona para que hasta el momento que salga de la casa pase a la calle y ahí lo atropella. Estamos hablando ya no de tránsito. Utilizó el vehículo, utilizó ese medio,
utilizó ese vehículo como arma, pero no es accidente de tránsito. Si llegamos nosotros a investigar el hecho de que fue esta persona que utilizó el vehículo para cometer el acto, estaríamos frente ya a un asesinato. Ni siquiera un homicidio. Porque un homicidio es, ahí el homicidio doloso, culposo, la que se infringió el deber objetivo del cuidado. Decía un homicidio que es lo que se llamaba un preterintencional. Cuando una persona está peleando, le cae a puñetes, otra le cae al suelo uno de ellos y se da con la vereda y muere. Es un delito preterintencional, no había el designio de causar el daño. Y también habían los famosos homicidios que se los conocía como el homicidio inintencional. El homicidio inintencional es cuando no había la intención de cometer el acto. Eso está en la doctrina. El Código Penal anterior también lo tipificaba, ahora ya no está. Pero es cuando una persona, un ejemplo más clásico del homicidio inintencional, es cuando alguien está limpiando un arma de fuego y se cruza un niño y sale el disparo y lo mata. No hubo la intención. Actualmente está como homicidio. Hay dos tipos de homicidio. Un homicidio que es el culposo, de 3 a 5 años, y el otro homicidio que también está tipificado con una sanción más grave, pero lógicamente los dos están diciendo que dio muerte a la persona. Bien, entonces en materia de tránsito estamos viendo que si se comete el acto, salió a la calle manejando, alguien se cruzó de una manera intempestiva, ya no pudo detener la marcha del vehículo, ya no pudo detenerlo y lógicamente lo atropelló, eso es culpa porque definitivamente pudo infringir el deber objetivo del cuidado de pronto al manejar fuera del rango permitido, porque ya ustedes conocen que también dentro de la ciudad tenemos hasta qué tipo de kilómetros podemos manejar y en carretera igualmente hasta qué tipo de kilómetros podemos manejar. Si nos salimos de ese rango, estamos nosotros hablando ya que tenemos una sanción contravencional, pero si hubo un delito ya eso significa que definitivamente es parte de las circunstancias para que se haya cometido el hecho. Entonces decía que son infracciones de tránsito las acciones u omisiones culposas producidas en el ámbito de transporte y seguridad vial. Transporte y seguridad vial. En la vía, movimiento, no el vehículo parado o estacionado. Cuando el responsable del accidente no sea el conductor del vehículo, sino el peatón o pasajero o conductor, en este caso será sancionado con las penas correspondientes según la infracción. Eso también se incorporó en nuestra normativa, que el accidente pudo darse, pero por una responsabilidad del peatón. Y para ello, lógicamente, que existe la señalética, existe señales horizontales, verticales, luminosas, etcétera, etcétera, sobre las vías, paso cebra. Si una persona no cruzó por el paso cebra y fue accidentada, lógicamente que va a haber un proceso, pero luego del reconocimiento del lugar de los hechos, el policía o el perito que hizo el reconocimiento del lugar de los hechos va a decir, va a manifestar que no fue dentro del paso cebra y lógicamente que la responsabilidad le va a dar al peatón y no al conductor del vehículo. Y si esta persona, por evitar, el conductor del vehículo, por evitar chocarlo, se dio contra otro vehículo y causó daños, bien lógicamente esa responsabilidad puede recaer en el peatón por el peatón haber infringido el deber objetivo del cuidado, que era el tomar las precauciones y pasar por el paso cebra correspondiente.
Bien, esto es interesante, tomando en cuenta que en la legislación anterior, la ley de tránsito y transporte terrestre anterior, que sancionaba este caso de estos hechos de tránsito, definitivamente ahí no se le daba ningún tipo de responsabilidad al peatón de ninguna naturaleza. Bien, también en materia de tránsito hay agravantes, así como en materia penal hay agravantes. En materia penal, nosotros en el artículo 44 vamos a encontrar que cuando una persona tiene dos o más agravantes, se le va a imponer la pena máxima más un tercio. Así nos dice en cualquier tipo penal que esté contemplado en el Código Orgánico Integral Penal. Pero las agravantes en infracciones de tránsito están contempladas en el artículo 374 del COIP. ¿Y cuáles son las agravantes que nos dice el 374 del COIP? Licencia caducada, suspendida temporal o definitivamente. Muy fácil determinar esta agravante, porque tenemos un sistema que está dentro del sistema SIBNE, me parece que es. Se ingresa el número de cédula de la persona y va a aparecer automáticamente qué tipo de licencia tiene y si esa licencia está vigente, ha sido caducada o que inclusive qué categoría tiene. Automáticamente, con una simple y llanamente, con un pedido que se le haga a la dirección de tránsito, nos van a dar una certificación relacionada a esta licencia y ya tenemos una agravante de tránsito. No estar autorizado para conducir vehículos a motor o utiliza otro tipo de licencia. Alguien dice que la licencia de moto puede manejar un automóvil o con la licencia de un automóvil puede manejar una motocicleta. No, señor. En este caso, vehículo, sea motocicleta, tiene el conductor tiene que sacar su licencia para ello. ¿Y quién va a manejar un vehículo, camioneta, auto, lo que sea? De acuerdo, si es que es Sportman o es profesional, tiene que tener su licencia. Si no la tiene, lógicamente, y está haciendo lo contrario, también tenemos como una agravante en materia de tránsito. Una de las agravantes también que se debe tomar en cuenta y que está en el 374 es la persona que ocasione un accidente de tránsito con vehículo sustraído. Cuando encontramos un accidente, se lo detiene al conductor, pero de pronto dentro del sistema ya consta que ese vehículo ha sido sustraído y han puesto la denuncia en Ambato, en alguna otra ciudad del país, vemos que prácticamente tenemos ya una agravante. Aparte que se recuperó un vehículo, hubo un accidente, pero hay un agravante en esta materia. Y la más típica, que todos los días sucede, cada momento, es cuando la persona que ocasiona un accidente de tránsito huye del lugar de los hechos. La ley de tránsito anterior nos decía un poco más, nos decía no dar el auxilio a la víctima, no ayudar a la víctima. En este caso, simple y llanamente nos manifiesta de huir del lugar del accidente. A partir del artículo 376, tenemos ya los delitos culposos de tránsito. Así los determina, así los menciona y estamos hablando de una sección segunda de un capítulo, del capítulo 8 del COIP, a donde ya nos señala que el delito de tránsito en el Ecuador es un delito de carácter culposo. Bueno, cuando ustedes hablábamos de las agravantes, no las estableció el legislador, no la tipificó la agravante manejar en estado etílico, en estado bajo los efectos de sustancias agravante.
En la ley de tránsito anterior sí nos decía, esta era una agravante. Aquí el legislador la incluyó automáticamente en la pena. En la pena le incorporó ya prácticamente la agravancia de lo que es manejar en estado etílico y ocasionar el accidente y matar. Ahí ya tenemos, lógicamente, las penas que está determinada en el artículo 376, de 10 a 12 años, que lógicamente, si ahí está agravante, lógicamente que el juzgador debería automáticamente no poner menos de los 12 años. Y con una, va a haber una revocatoria definitiva de la licencia de conducir vehículos. Esa sería la penalidad más grave que da el legislador, en este caso, para la persona que comete el delito. Está en estado de embriaguez, mata a una persona, el juzgador le pondría lógicamente los 12 años y le daría lógicamente una suspensión definitiva de la licencia. Si fuera el código anterior, mejor dicho, decía en materia de los delitos dolosos, ya no serían los 12, sino serían lo máximo más un tercio. Más el tercio de 12 sería más 4, serían 16. Pero no, en materia de tránsito se quedaría con los 12 porque ya le está regulando. Le dice la persona que conduzca un vehículo a motor en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias y ocasione un accidente que resulten muertas una o más personas, la pena privativa de libertad es de 10 a 12 años. Es decir, automáticamente ya la embriaguez está inmersa como una circunstancia agravante. Automáticamente. Lógicamente que el 376, en el caso de transporte público, si el transporte público es una operadora de transporte, es un bus, un taxi, una camioneta que estén con permiso de operación, lógicamente el propietario del vehículo y la operadora serían solidariamente responsables por los daños y perjuicios ocasionados, es decir, por los daños civiles. Acuérdense ustedes que a raíz del COVID también ya se incorporó inclusive sanciones a las personas jurídicas. En caso de materia de transporte, también hay sanciones para las operadoras de transporte, porque estamos hablando también que hay infracciones o de las contravenciones por circunstancias de la operadora propiamente. Bien, eso es importante, eso no existía en la ley de tránsito del porte 3 anterior, pero ahora se le está protegiendo un poco más los derechos de la víctima, que siempre ha sido desprotegida. Siempre a la víctima no le paraba mucha bola. Por último, la gente arreglaba sus carros y a las víctimas las dejaban prácticamente en total estado de indefensión. Actualmente sí, ya juzgadores, operadores de justicia, fiscales, se hace actas con actas de mediación, intervienen los mediadores autorizados por el Consejo de la Judicatura, de tal manera pues que la víctima siempre vaya a tener también, lógicamente, su reparación de los daños causados, en este caso, en las víctimas. Bien. Cuando hablamos en este caso del delito de muerte culposa que le establece, el 376 establece la muerte causada por conducir en estado de embriaguez, con la sanción de 10 a 12. Pero el 377 ya se refiere a la muerte culposa. Es decir, ya le baja, es decir, de la embriaguez que les decía en otros países ya le llaman como delito doloso, porque condujo en estado etílico y ahí mató con el vehículo, es decir, con el vehículo fue encima. Le dicen los legisladores de esos países,
Es dolo porque primero tomó, se embriagó, es decir, tuvo toda la posibilidad de recapacitar y no embriagarse, o por último, ya si se embriagó, no maneja el carro. Pero en el Ecuador somos un país totalmente, en este caso, que inclusive los legisladores, sí, también los jueces, no actúan con el marco casi legal, es decir, actúan más por el corazón. Es decir, en base al corazón, les da pena, pobrecito, ya es suficiente, ya el problema que tiene, arreglar su carro, y empiezan a decir un poco de cosas que nosotros inclusive lo hemos escuchado. 9:30. Esto, yo soy fiscal ya 12 años, también estuve como fiscal de tránsito casi año y medio. Y en estos días justamente va a salir un libro sobre práctica jurídica en materia de tránsito, que lo hemos hecho con 2 compañeras más. Entonces tenemos una cantidad de experiencia en estos 12 años de trabajo en la fiscalía. Por lo tanto, puedo hablarles con propiedad de lo que pasa en las diferentes esferas de la administración de justicia. Bien, las sanciones para los delitos, la muerte por el delito culposo, frisa entre los 3 a los 5 años. ¿Y por qué circunstancias? ¿Cuáles son las circunstancias para que le conceptúen como culpa en ese delito? Que hay exceso de velocidad. Un poco complejo de determinar. Si no se le confió el radar, es casi imposible determinar. Los testigos me van a decir si vino a alta velocidad. Cualquier abogado va a decir, señor juez, aquí se judicializó algún documento, algún radar. No. Lo que dice el testigo está lucubrando. Punto. Desacreditada esa situación. 2, llantas lisas. Muy fácil de determinar. Porque yo le voy a decir al perito que hace el reconocimiento técnico-mecánico que revise todo y específicamente todo. Y dentro, cuando llegue a las llantas, ellos tienen unos parámetros determinados en base al reglamento de cuánto tiene que tener de profundidad el labor. Y cuando es lisa, es lisa. Le va a decir llantas lisas. Ya tenemos un parámetro dentro de esta muerte por culpa. La inobservancia de las leyes. Leyes, a ver, todo lo que es la reglamentación de la señalética está en el reglamento. Y cuando ustedes y todos vamos nosotros a renovar la licencia, nos van a hacer siquiera 20 preguntas referentes a señalética. Esa es ley. Porque se acuerda cuando empezamos a hablar de la Carta Constitucional, el artículo 425, orden jerárquico, Constitución, tratados y convenios internacionales, leyes orgánicas, leyes ordenadas, y empieza más abajo, leyes y reglamentos. Mejor dicho, los reglamentos. Entonces, los reglamentos son leyes. Y en ese reglamento tenemos nosotros la señalética. Señalética, luminosa, se pasó en naranja. ¿Qué me va a decir? Antes de que cambie al rojo, yo pasé. O yo le voy a hacer una pericia que se llama sincronización de semáforo. Para ver desde que el momento que prendieron los semáforos, el GAT, ellos tienen una hora desde que prendió y tantos segundos o minutos de cambio de color. Esa pericia me va a hacer un perito y me va a establecer si este ciudadano se pasó en amarilla. Amarilla es prevención. Amarilla me dice, párate porque viene la roja. Pero aquí en Riobamba, en todo el país, amarilla es imprime velocidad y no te quedes como pendejo, que te vas a demorar más. Y es ahí, en esas circunstancias, que se han dado cientos y miles de accidentes en el Ecuador. Es decir, no le paramos bola a la naranja o al amarillo. ¿Estamos o no estamos infringiendo y no observando la ley? Estamos inobservando la ley. Si me dice, hay una señal que dice no cruce, hay 2 vehículos, ahí me ponen una señal que me ponen una raya transversal y me dice no rebasar. Y rebaso. No rebasar en puentes, rebaso. No rebasar en túneles, rebaso.
No rebasar en curvas, rebaso. No bajo la velocidad cuando hay un distintivo que dice escuela o niños, cruce de niños, y le imprimo más velocidad. Infrinjo la ley. Inobservo la ley. Entonces, eso vamos a poder nosotros probar dentro de un proceso para decir que sí hubo culpa del ciudadano que conducía este vehículo, y voy a pedirle al juez en el momento oportuno, le voy a pedir lógicamente la sanción correspondiente, porque he probado la materialidad del hecho o del delito, y también he probado la responsabilidad del delito del ciudadano por este hecho. Exceso de velocidad que les decía, llantas lisas que les decía, inobservancia de la ley. ¿Cuál fue lo que inobservó? No todo, por supuesto. Porque en un disco pare de una transversal, en una calle secundaria, hay un disco que dice pare, no le paro bola y me paso de una, viene el carro principal y ya. ¿Qué inobservé? El disco pare. La señalética vertical que me dice pare. De esos casos aquí se dan alrededor de 15 diarios. Riobamba tiene una cantidad de alrededor de 17 accidentes diarios. Aunque no lo crean. 3 fiscales pasan a full todos los días. Precisamente por esto. Conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo. ¿Cómo puedo medir esta circunstancia? Igualmente, soy el dueño del vehículo, pero el perito me va a decir una cantidad de cosas que el carro me ha faltado. No tenía luces, no tenía direccionales, no tenía plumas, etcétera. Y me van a encontrar otros datos técnicos que posiblemente el perito me va a decir, este carro, tenía un carro. Yo encontré una vez en una de mis diligencias que el freno estaba cogido con alambres. Entonces, ya estaba mal. Es decir, cuando el perito hace la diligencia, va a encontrar esas circunstancias y tiene que plasmarlo en el informe. Porque va a valerse de esas circunstancias para poder probar que realmente este ciudadano en un accidente de tránsito cometió una muerte de carácter culposo. Bien. Y también, para que exista esta circunstancia, se determina que las malas condiciones físicas del conductor. Bueno, en estas circunstancias hay ocasiones que es fácil también probarlo. Conductores de transporte público que hacen viajes muy largos. Les pongo un ejemplo. Loja, Lago Agrio. Creo que son alrededor de 22 horas. Pero del Lago Agrio sale otro carro o salía, no había otro carro y no tenía otro chofer y tenía que regresarse el mismo conductor. En un espacio de 1 hora o 2 horas le dicen al mismo conductor, no hay chofer, tienes que irte en este carro, tienes que cubrir esta frecuencia. Si le dicen eso, que tiene que cubrir esa frecuencia y tiene que manejar 22 horas más, con apenas descanso de 2 horas, por supuesto que tenía malas condiciones el conductor. Es fácil deducir que ese conductor manejaba casi dormido el vehículo. Entonces, definitivamente, eso es lógico que se lo va a poder probar dentro de la investigación como tal. No tan fácil es determinar todos estos aspectos o los parámetros para poder encontrar una responsabilidad de un conductor.
Pero lógicamente que las investigaciones se van abriendo para diferentes esferas en base también de los pedidos de los abogados y de la iniciativa que tenga el investigador, en este caso Fiscalía, para poder ir engranando estos hechos y estas circunstancias y poder encontrar, lógicamente, la responsabilidad como tal. Bien. El artículo 378 del Código Orgánico Integral Penal también determina una circunstancia importante en esta materia que también se incorporó cuando la muerte es provocada por negligencia del contratista o ejecutor de una obra. Este aspecto, lamentablemente, casi no se le ha parado bola. Es decir, están trabajando en las carreteras, no dejan la señalética necesaria, no ponen los cordones de seguridad y pueden haber accidentes provocados precisamente por la ejecución de la obra. Puede haber un oramen, un hueco que se dice comúnmente muy grande, que lo hizo de pronto el constructor para hacer alguna obra ahí, no avanzó a terminar en ese día y no tuvieron la precaución de dejar la señalética y vino un vehículo adentro. Esto ya está tipificado. Ya igual estamos hablando de un delito de carácter culposo, infringió el deber objetivo del cuidado del contratista y la ley le habla de una sanción igualmente de 3 a 5 años. Y lógicamente va en este caso a cancelar los daños ocasionados, los daños civiles, y no solamente el contratista, sino también aquí se le está estableciendo, y eso es importante para que esta persona, la víctima, no quede completamente en la indefensión y no se quede prácticamente desamparado. También le dan a la entidad que contrató. Puede ser un consejo provincial, puede ser un ministerio de obras públicas, puede ser un GAT municipal, puede ser la empresa contratante, etcétera. Lo que se determine dentro del proceso que quién está a cargo realmente de esa obra y a quién se le acreditó esa obra, para que algo mismo pueda luego, lógicamente, la víctima poder acceder a buscar justicia para sus daños civiles que se le ocasionaron. Las obras administración directa también están determinadas en el inciso segundo del 378, para que también exista la responsabilidad correspondiente dentro de la institución, en este caso, que está haciendo la obra directamente y no a través de terceros. También hay un espacio que el mismo el inciso tercero, hasta la suspensión de la ejecución de la obra. Lógicamente, pues hasta que el juzgado esté de presión para poder llegar a que se indemnice. Ya saben que en materia de tránsito conocemos todos que se puede llegar inclusive a conciliar en algunos casos, fundamentalmente cuando no existe, cuando no está de por medio la vida, es decir, si hay un accidente, que no hay muerte, se puede conciliar en todo. Pero caso contrario, en el caso de las entidades, en este caso que están contratando directamente o a través de terceros, etcétera, etcétera, lógicamente que pueden hacer a través de sus representantes, es decir, legales, a través
de sus procuradores judiciales, pueden llegar a ser los acuerdos reparatorios. Haciendo los acuerdos reparatorios, se los puede hacer ante una notaría cualquiera y llevarlo ante fiscalía y luego, lógicamente, ante la judicatura, si es que esto está en la judicatura. Y lo que es mediación, está establecido que la conciliación y el arbitraje se lo haga a través de los mediadores autorizados por el Consejo de la Judicatura. Bien. También en el artículo 379, muy común, es las lesiones. Todos los días hay lesionados en materia de tránsito. Todos los días. En materia de tránsito, las lesiones son sancionadas en base a las lesiones normales de cualquier derivaciones de cualquier circunstancia delictual que están establecidas en el artículo 152 del Código Orgánico Integral Penal. Pero en materia de tránsito tienen una particularidad especial. Acuérdense que para sancionar las lesiones se basa en base a los días de incapacidad para el trabajo. Claro que cuando son lesiones permanentes, igual mismo la ley determina la pena mayor. Entonces, la particularidad que yo les decía en materia de tránsito, cuando se habla de lesiones, es que puse en 1/4 de la pena mínima prevista en cada caso. Si una lesión normal del 152 es de 1 a 3 años, pongámosle, de 1 a 3 años, un ejemplo, la 4ª parte de 1 sería 3 meses. Así nos dice. Es decir, tienen que revisar el artículo 152. ¿Cuál es la pena? ¿En base a qué? Al informe de reconocimiento médico legal practicado por un perito acreditado igualmente al Consejo de la Judicatura. Fiscalía tiene 2 médicos legistas y criminalística tiene 1. Cualquiera que esté de turno hace reconocimiento médico legal, da la incapacidad para el trabajo y en base a la incapacidad para el trabajo se puede inclusive llegar a conciliar 663, me parece que el Código Orgánico Integral Penal, en base a la conciliación. Y si no se logra conciliar, vamos a audiencia de juicio y el juez va a tenerle que poner en base al 152, reducida en 1/4 de la pena mínima. Y lógicamente la sanción en puntos, en este caso, sería de 10 puntos en su licencia. Ahora, esto aumenta cuando la persona que produce el accidente estaba en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Igualmente, vamos a revisar el 152, pero en este caso es una particularidad muy importante. La pena es incrementada en 1/3 y la suspensión de la licencia de conducir por un tiempo igual a la mitad de la pena de privativa de libertad prevista en cada caso. Clarito, en esos casos se le penaliza al ciudadano aumentando. En el otro caso es la 4ª parte de la mínima. En todos los casos de lesiones, en el último inciso del artículo 379, nos dice muy claramente que el propietario del vehículo es responsable solidario de los daños civiles. Claro que en este caso el propietario del vehículo
Muchas de las veces dice, yo no presté el vehículo me robaron, o se adelantó, presentó la denuncia, haciendo lógicamente, cualquier jugada, muchas de las veces que quieren hacer para dar a entender que no dieron el vehículo y no ser responsable de los daños civiles. Si eso no es verdad, esa denuncia que pone un ciudadano común para poder evadir su responsabilidad en los daños civiles, podemos estar frente a un delito que está muy de moda a través del Código Orgánico Integral Penal, que se llama fraude procesal. Se puede determinar que hubo fraude, esta persona está engañando a la administración de justicia, no está diciendo la verdad. En el Código Penal anterior había un tipo penal que desapareció acá, que se llama denuncia falsa. Eso de la denuncia falsa ya no tenemos actualmente en este Código Orgánico Integral Penal, pero tenemos, como les decía, el tipo penal del fraude procesal. Y vamos luego ya terminando con ustedes la primera fase de esta materia para llegar a lo que corresponde a los daños materiales. Los daños materiales, igualmente el artículo 380 del COIP determina cuándo es delito y cuándo es contravención. Es delito en daños materiales cuando el vehículo de la víctima, en este caso de la víctima, sufrió daños que el perito, al realizar el reconocimiento técnico-mecánico del vehículo, me determina que sobrepasa los 2 salarios básicos unificados del trabajador en general. ¿Qué significa eso? Eso me significa que son más de $800. $801, estamos hablando que ya es delito por daños materiales. ¿Pueden llegar al acuerdo conciliatorio? Pueden llegar. Eso no hay problema. Bien. La diferencia es que en estas circunstancias, en los daños materiales, en la primera parte, simple y llanamente, me dan una sanción que son multa de 2 salarios básicos unificados del trabajador en general. Es la sanción por los daños materiales. Es decir, en esos casos no hay prisión, no hay pena privativa de libertad, excepto el mismo artículo 380 del Código Orgánico Integral Penal. Me manifiesta que si la persona, en el último inciso, se encontrara en estado de embriaguez o bajo los efectos de las sustancias estupefacientes o psicotrópicas, o inclusive preparados que los contengan, se impondrá la pena establecida en cada caso, de acuerdo a si es que es solamente daños materiales y estaba bueno y sano, o también, en el otro caso, con embriaguez o con sustancias. Esta pena es aumentada en 1/3 y además la pena privativa de libertad de 30 a 45 días. Entonces, en este caso, se ha hecho muchas de las veces, cuando yo era fiscal de tránsito, se han hecho acuerdos conciliatorios o actas conciliatorias y lógicamente que la persona ha estado excepta de pagar la pena privativa de libertad e inclusive la multa. No así la rebaja de los puntos,
que sí se imponía. Pero hay una resolución de Corte Nacional de Justicia en la que determina que si hay la conciliación, había un reglamento emitido por el Consejo de la Judicatura que decía que la persona tiene que admitir el hecho como culpable. Y al admitir el hecho como culpable, uno de ellos, que en la conciliación, era para la rebaja de puntos. Con esta resolución de Corte Nacional de Justicia, dejó abajo esa resolución del Consejo de la Judicatura y ahora ya no se le hace la rebaja de los puntos y tampoco se le obliga a la persona a una de las personas que se declare culpable. ¿Por qué? Porque ya hablamos también en un inicio de que no hay que incriminar. Sin embargo, sabemos nosotros que en el Código Orgánico Integral Penal pues existe el procedimiento abreviado, que igual hay que hacer incriminar a la persona para aceptar el procedimiento abreviado y también tiene que decir que cometió el hecho fáctico como tal y que es el culpable. Así está establecido el procedimiento abreviado y lo propio incorporó, como les decía, el Consejo de la Judicatura, que se manejó alrededor de 3 o 4 años con la rebaja de los puntos y la culpabilidad de uno de los causantes del hecho. Actualmente quedó eso abierto. Bien, se ha determinado como delitos culposos de tránsito el exceso de pasajeros en transporte público. Bueno, el legislador, esta es otra de las desesperaciones por las cuales se incorporó este tipo penal, es por cuanto han habido buses con exceso de pasajeros, con 20, 30 pasajeros más, es decir, sentados 40 y parados 30, 70 pasajeros, se volca ese bus y mueren más del 50% y hemos visto accidentes de esa naturaleza en las vías de la costa. Entonces lo que trata el legislador con esta normativa es decirles, señores, solo queremos que vayan sentados, como así están los asientos predispuestos para eso, y no vayan parados. Pero ustedes se van al oriente, van a encontrar unas chivas que les llaman, en otras partes le llaman rancheras, en otras partes le llaman chivas. Van en la parte de adentro, van 30 personas y arriba en la parrilla van 30 más. Y así circulan por las carreteras del oriente de tercer y cuarto y quinto orden. Eso es normal. A veces hay operativos y ahí detienen la marcha. Y lógicamente los detienen para la sanción correspondiente. ¿Cuál es la pena en este caso? 6 meses a 1 año nos dice la ley y la suspensión de la licencia de conducir por el mismo plazo. Bueno, esto de la suspensión por el mismo plazo que igual está detenido, está pagando la pena, ya no le sirve durante ese tiempo, pero por lo menos le queda dentro de lo que es su récord profesional, quedaría como una suspensión ya de su licencia. Y el último tipo penal que lo establece el artículo 382 del Código Orgánico Integral Penal en materia de tránsito es la persona que conduzca un vehículo de transporte público con daños mecánicos previsibles. ¿Qué es decir previsibles? Cuando hablábamos de la imprudencia, negligencia, falta de previsibilidad, es decir, un vehículo estaba con problemas de frenos, problemas de embrague, problemas de la caja de cambios, que no entraba la primera, no entraba la cuarta, no entraba la tercera, etc. Eso nos puede determinar un perito técnico mecánico para decir, este es el daño que tenía el vehículo. Pero sin embargo el vehículo estaba circulando. Si el perito puede determinarnos cuál es el daño que pudo haber sido previsible y no lo
esta persona que puso el vehículo en marcha y no tuvo la precaución de tomar el correctivo, lógicamente que estaría dentro de una pena que lo establece 30 a 180 días y la suspensión de conducir por un mismo tiempo. Que yo sepa, este tipo penal aquí en Riobamba no hemos tenido un solo caso de esta naturaleza. Pero no así daños materiales, lesiones, muertes culposas y por estado de embriaguez hemos tenido enésimas veces. Con eso se ha terminado prácticamente lo que es los delitos de tránsito y hay algunas cosas que de pronto, no sé si con el coordinador del evento podría incorporar unas pequeñas apreciaciones que se me quedaron. Claro, mi doctor, siga nomás. Perfecto. Pequeñas apreciaciones. ¿Cómo qué? La ley nos determina cuándo se conduce en estado de embriaguez. ¿Cuándo se conduce en estado de embriaguez? Nos dice que cuando es de 3 hasta 8 gramos de alcohol por litro de sangre, se pone una multa de un salario básico unificado y la pérdida de 5 puntos y 5 días de privación de la libertad. ¿Cuándo se determina o cómo se determina los gramos por litro de sangre? Es a través de un aparato denominado Alcotex, Alcochet o Alcochet. Bien, ahí nos va a determinar cuánto está por gramos por litro de sangre. Si es mayor de 8 a 1.2, a 1.2 gramos, en este caso la multa es de 2 salarios básicos unificados, pérdida de 10 puntos y 15 días de privación de libertad. Pero cuando hablamos de 0.3 a 0.8, estamos hablando de un vaso de cerveza. Cuando hablamos de 0.8 a 1.2, estamos hablando igualmente de 2 o exagerando 3 vasos de cerveza. Por eso es de que casi todos los conductores que infringen, que cuando son detenidos por estado de embriaguez, estamos hablando que están en la tercera categoría. Porque la tercera categoría, es decir, una persona que se tomó, aunque sea con los amigos, una botella de whisky, ya está con el máximo de alcohol. Que se tomó toda la tarde cervezas al máximo del alcohol. El nivel es que supera el 1.2. Y el 1.2 le va a superar casi a todo el mundo. Eso quería precisar, porque la mayoría de accidentes de tránsito es precisamente por estar bajo los efectos de esta situación. Este fin de semana mismo hubieron muchos detenidos y sancionados, inclusive una señora amiga mía llamó, soy amigo del juez. No se trata de ser amigo del juez. Viene un documento que es impreso automáticamente y que lo incorpora la policía con los grados que le determina. Me va a decir 1.8, 2.2, 2.5, una borrachera de amanecida está con el máximo. ¿Cuál es la sanción? La multa son 3 salarios. Estamos hablando de $1,200. Primero, en esta crisis que estamos, mucho cuidado, son 3 salarios. Eso es impajaritable. No tienen ningún tipo no hay menos, porque es de carácter imperativo, nos dice. No dice hasta 3 salarios. La ley nos dice 3 salarios. Suspensión de la licencia por 60 días y 30 días de privación de la libertad. No hay nada que hacer si es que el procedimiento que hizo el agente esté enmarcado de la ley. Salvo el caso
que no tenía, que el Alcotex está fallando, salvo el caso que no se lee bien el documento que fue presentado al juez para que pueda haber por ahí alguna circunstancia. Y la otra, si el policía hizo un mal procedimiento y lo detuvo estando la persona estacionada, estaba borracho, pero estaba estacionado, posiblemente durmiendo hasta que le pase, y ahí el policía le baja la puerta, le abre la puerta, usted, señor, tómese, preste para medirle si está con algún tipo de alcohol, y resulta que ahí le da tanto, y se va detenido, mal procedimiento. Ese mal procedimiento puede conllevar inclusive a un proceso administrativo, sumario, por el policía, y lógicamente que puede haber un delito, que yo les decía, detención ilegal o arbitraria. Luego, eso es la contravención más grave que existe, es esa, por conducir el vehículo en estado de embriaguez contemplado en el artículo 385 del Código Orgánico Integral Penal. Y el resto de contravenciones que los determina a partir del artículo 300, ya hablamos de contravenciones de tránsito de primera clase. En este caso, la pena privativa de libertad es de 3 días, un salario básico unificado de la pena de multa y la reducción de 10 puntos. En lo que corresponde a las contravenciones de segunda clase, el 387, la sanción es el 50% de un salario básico unificado y la reducción de 9 puntos. Ahí no hay pena privativa de libertad. La de tercera clase igual es un 40% de multa y reducción de 7 puntos. Las contravenciones de cuarta clase del 389, las sanciones es del 30% de un salario básico unificado y en este caso la reducción de 6 puntos en su licencia. Las del 390, las de quinta clase, las contravenciones de quinta clase, tenemos una multa equivalente al 15% de un salario básico unificado y la reducción de 4 puntos. La de sexta clase, la de 391, tenemos una multa del 10% de un salario, es decir, $40, reducción de 3 puntos. Y por último, la contravención de séptima clase, que son 7 clases de contravenciones que existen, es el 5% de un salario básico unificado de multa y la reducción es de 1.5 en su licencia en puntos. En síntesis, me expandí un poquito con las sanciones ya de las contravenciones, no las puedo decir todas, son muchas, pueden pegarles un chequeo. Sin embargo, he tratado de hacer muy complexivo el asunto, reducir a lo máximo toda la materia en lo que es las infracciones penales de tránsito y, lógicamente, en la última parte de las contravenciones. Si hay alguna inquietud, estoy presto para escucharla y desde caso contrario, pues les agradezco su atención. Espero que haya sido comprensible y entendible esta mi exposición. Muchas gracias. Buenas noches, disculpe, yo tengo una consulta, doctor. Buenas noches. Muchas gracias por los temas impartidos, realmente han sido muy, muy importantes para nosotros. Yo tengo una pregunta, ¿cuál es el procedimiento que se tiene que seguir cuando, por ejemplo, se detiene en una contravención de tránsito? Por ejemplo, tanto del agente como de la persona que hizo la infracción. ¿Cuál es el procedimiento que debe seguir? Bueno, la persona solamente puede ser detenida cuando está manejando en estado de embriaguez, como les manifesté, y ahí lógicamente pues que va a una audiencia y el juez resuelve en la misma audiencia de imponer la sanción. En el resto de contravenciones, solamente se le notifica para que definitivamente la persona pueda concurrir a pagar la multa
a la cuenta que le van a establecer el GAT. Y caso contrario de no estar conforme con esa multa o esa sanción por esa contravención, puede presentar su inconformidad ante el juez para que se resuelva en una audiencia. Eso inclusive los casos de radares, exceso de velocidad, porque existen eso todos los días. En estas contravenciones no entra fiscalía, es un proceso directo. Los procesos por contravenciones son unos procesos expeditos, pero en materia de tránsito son a través de la multa directa que va hacia el depósito, hacia las cuentas de los GATs correspondientes, y lógicamente pues que ya se les comunica a los jueces, o los jueces les llaman para en una audiencia resolverle ya las circunstancias de los puntos correspondientes. Entonces están señalándoles, me parece, las audiencias correspondientes. Yo no he estado en ninguna de estas audiencias porque definitivamente son asuntos de contravenciones que no entra fiscalía, pero lógicamente que tiene que tener el derecho a la defensa, y si no hay el debido proceso, usted puede impugnar esa circunstancia y va a ser eso revertido y va a ser declarado inocente, en el caso de que no se ha seguido el debido proceso. Y eso está sucediendo cuando hay notificaciones fundamentalmente de exceso de velocidades de los radares, que le notifican a los 30 días, a los 60 días, ya cuando ha sido sancionado. Entonces, ahí se hace un proceso de impugnación correspondiente ante el juez de la jurisdicción a donde fue multado, etcétera, etcétera, para que se le revoque esa situación. Ahí tengo algunas resoluciones de Tungurahua, de Ambato fundamentalmente, o donde los jueces han aceptado estas impugnaciones porque no han cumplido el debido proceso en la sanción. Eso. Muy amable, muchas gracias. Buenas noches, doctor. Disculpe, yo también tengo una pregunta. Sí. Doctor, mi pregunta es, ¿en qué momento del proceso se tendría que pedir la reparación integral? Y si sería de oficio o a petición de parte. Esa es mi inquietud. Bueno, si probaron dentro de un proceso, probaron en la audiencia los gastos en la que incurrió la víctima, gastos médicos, clínica, farmacias, gastos de abogado, etcétera, etcétera, es en la misma sentencia que el juez va a mandar a pagar esos daños. Si no presentó en la audiencia y no probó en la audiencia estos tipos de daños, tendría que presentar en cuaderno separado. Lo correcto sería hacerlo durante el mismo proceso, incorporar todos esos documentos y luego judicializarlos en la audiencia respectiva. Es muy fácil. Ahora andamos con el servicio de rentas internas, todas las farmacias dan facturas, las clínicas dan facturas, el abogado tiene la obligación igual de emitir una factura sobre sus servicios profesionales. Entonces, puede presentar en el proceso para no evitarse que después de que se termine el proceso vayan a hacerlas por cuadernos separados sobre los daños y perjuicios ocasionados. Muchas gracias, doctor. Ok. Bien. Amigo Jonathan. Doctor, yo tengo una preguntita. Ya. Usted al inicio estaba hablando de la acción por omisión en los delitos de tránsito, en los que interviene Fiscalía. ¿Cómo le catalogaría a Fiscalía para que tipifique esos delitos y cómo demuestra Fiscalía si, por ejemplo, un caso
poniendo el ejemplo que usted decía del carro, del papá que no cuidó, entonces, ¿cómo usted probaría en la acción mediante el rol de la fiscalía? Por eso les decía que que en esos casos, no existen aquí que yo sepa, aquí en Riobamba o en el Ecuador, no sé si hay algún caso que hayan judicializado por omisión. Pero el concepto de omisión en el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 28, tenemos el espacio correspondiente. Que si se llega a probar que definitivamente esta persona incurrió en un delito por omisión, lógicamente que se debe ser sancionado. ¿Cómo pruebo? Lógicamente que hay que hacer la investigación correspondiente. Usted me va a decir cómo. Hay muchos delitos muy complejos de investigarlos, inclusive. ¿Por qué? Porque parte del trabajo de fiscalía es encontrar el nexo causal entre la responsabilidad y la materialidad. Entonces, ¿cómo vamos a probar en un asunto de estos? En primer lugar, que el padre es el dueño del vehículo. ¿Cómo lo probamos con eso? Vamos a obtener el certificado correspondiente de la agencia de tránsito. ¿Quién es el dueño de ese vehículo? Posiblemente en la investigación encontremos de que este muchacho estuvo tomando todo el día en un salón público. Es decir, él estuvo tomando. Y el padre no tomó ningún tipo de precaución. Posiblemente el carro estuvo guardado todo el día en la casa y llegó el muchacho en la noche a sacar. ¿Cómo lo probamos? Ahí vamos anexando. Posiblemente veamos un video del garage de la casa, que ahora lo sacó el vehículo. Cosas así. Es decir, no es fácil poder probar un delito por omisión, pero no es imposible. No es imposible. Es posible en alguno de los casos que tengamos las pistas, que tengamos los elementos necesarios y podamos engranarle lógicamente pues el tipo penal en el grado de omisión. Así es. Listo, mi doctor. Otra consultita, mi doctor. Un poquito saliéndome del tema de tránsito. Usted al inicio habló sobre, como ejemplo, ¿no? La mala práctica profesional, en este caso médico. Usted dijo que también ahí se dan los delitos por omisión. ¿Usted cómo lo catalogaría o cómo podría hacerse ahí en esos casos? Me imagino que sí debe haber alguno que otro caso por delito de omisión en una mala práctica profesional. Puede darse, pese a que el Código Orgánico Integral Penal, los delitos de mala práctica los ha puesto como delitos como culposo, muerte culposa, por la negligencia, imprudencia, no por impericia, porque el médico no es empírico. Y decía que en esos casos, puede darse lógicamente un delito con una pena menor, que es lo que es un homicidio, el otro homicidio o el asesinato como tal. La omisión es dejar hacer, no impedir. ¿Qué pasa a ver, se me viene a la mente tantos ejemplos que podemos dar y podemos poner en esto del derecho. El jefe de área de medicina X está interviniendo conjuntamente con un médico residente a un paciente que lo van a operar. Y también está en esa operación se encuentra un anestesista. Para poner anestesia en un paciente hay protocolos. Y para las operaciones, para cada una de las operaciones, de acuerdo a la nomenclatura de las operaciones, hay protocolos médicos. ¿Qué pasa si le dice el médico, el jefe de área, qué tanto le está poniendo de anestesia para este paciente? Y le dice que le está poniendo el doble de lo que era. Y posiblemente con ese doble lo deja descerebrado al paciente.
¿Qué pasa si no le dice nada? No impide que continúe y le ponga, porque lo va a dejar descerebrado. Y tenemos muchos casos de personas descerebradas por exceso de anestesia. Es decir, no hizo nada por impedir y dejó que le haga. Vamos a hacer un experimento, vamos a ver qué pasa. Y lo descerebró al paciente. ¿Estaría o no estaría inmerso este ciudadano, que era el jefe del área, en la no haber impedido de que se le ponga esa cantidad de anestesia porque le iba a hacer daño? Y así pueden haber algunos temas, algunos ejemplos que se pueden dar en esos casos muy particular y que se lo puede vincular en una instrucción fiscal o se lo puede instruir tanto al jefe como a la persona que puso, en este caso, la anestesia. Entonces, todo depende de la investigación, del análisis del protocolo, de que nos digan los profesionales, nos diga lo que nos diga las pericias correspondientes. De pronto una terna de médicos especializados en una área, porque también tenemos ese parámetro en el marco legal, de que cuando ya un perito no nos podría establecer un dato, tenemos que buscar una terna de profesionales para que nos den una pericia ampliada en estas situaciones. Con todos esos datos podemos llegar nosotros a establecer que haya un grado de responsabilidad por omisión, en este caso del médico que era jefe superior y no impidió que se dejara de ponerle la anestesia. Creo que más o menos así Gracias, mi doctor. daría más o menos. ¿De repente alguna otra pregunta? ¿Algo? Yo, doctor, por favor. Todas las contravenciones del tránsito son impugnables. Por supuesto, todo puede ser impugnable porque nuestra Constitución de la República establece que tenemos el derecho de la impugnación. El derecho a la impugnación existe y podemos impugnar todo. Excepto la impugnación que tenemos que hacer, lo otro que podemos, cuando es manejar en estado etílico y es una contravención grave de tránsito, y vamos a una audiencia y en esa audiencia vamos a tener posiblemente una pena, eso lo podemos apelar. Ya dentro de los parámetros de lo que es ya la apelación ante el inmediato superior, que subiría eso ya a una sala. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches, doctor. Una preguntita. Si cuando se apela a la contravención queda en libertad la persona, porque no se encuentra ejecutoriado? Debería ser así, pero parece que la práctica es diferente. Sí, debería ser así. En estos casos, en materia de contravenciones, sigue detenido. Según lo que conozco. Ya en materia práctica ya de la función judicial. Entonces, muchas de las veces ni siquiera apelan porque hasta que convoquen a una audiencia se ha terminado el tiempo. Ya han pasado los 30 días. Muchas gracias, doctor. Ok. Ya grabándome en su celular. Y pues a mí lo que, bueno, y fueron las 2 únicas veces que de entrada me hicieron así. Entonces, es eso, bueno, yo me imagino que ellos tienen su respaldo legal y todo, pero yo al final, ¿cómo se puede reaccionar frente a eso cuando hay un video de por medio? ¿Es legal en todo caso que me graben de una? Bueno, el reglamento le pueden grabar. Le pueden grabar si no está usted con cinturón de seguridad manejando, si es que está manejando y hablando por teléfono celular. Le pueden tomar la foto, hacer la grabación. Le pueden grabar el mal parqueo. Sí, le pueden hacer esa situación. Eso sí, lo que no pueden hacer es detenerlo a usted supuestamente porque está borracho y está parqueado.
Eso sí no pueden hacer. El resto sí. E inclusive cuando una persona se porta mal, alterado, contra los miembros, puede haber inclusive un parte por ataque y resistencia y le pueden grabar ese procedimiento y eso es legal. Llega a fiscalía y se los abre esos videos y ahí se tiene la prueba correspondiente. Pero en contravenciones sí lo hacen. Está dentro de los reglamentos que se tiene la ley de tránsito de transporte terrestre. Muchas gracias, doctor, muy amable. Doctor, bueno, tocando justo ese tema de ahorita que tocó participante, si es que a veces se ha dado casos, ¿no? Que a veces cuando están haciendo algún control de tránsito, ya sea policía o los de la agencia de tránsito, ellos se molestan cuando se graba. O sea, a mí me detienen, yo les grabo y les pido, ¿por qué razón me están grabando? Y ellos se enojan cuando uno les graba y les pide que por qué razón, cuál es el motivo de la detención del vehículo y por qué me están parando. Eso, ¿cómo se podría actuar ahí, mi doctor? Bueno, el grabar no deberían obstruir. Eso es una potestad que tiene la víctima, el ciudadano para hacerlo. Pero claro, van a existir agentes de todo, ¿no? Agentes cultos, agentes incultos. Ellos hacen su procedimiento grabando y nosotros los ecuatorianos, los civiles, lo podemos hacer. Que existen abusos de los señores policías que les quitan el teléfono, que les arranchan el teléfono, que los pegan, hemos visto inclusive en las redes sociales, pero eso es una situación que se puede ya pues tramitar a través de lo que es sumarios administrativos, a través de las denuncias ante la misma comando de policía, que se puede iniciar por un mal procedimiento si es policía. Y si es un agente civil de tránsito, lógicamente ante el GAT correspondiente para las sanciones respectivas en estos casos. Y en esos casos que dice, doctor, digamos, porque a mí me pasó, ¿verdad? Una vez me detienen unos policías, dos, me cabe recalcar, y yo les digo, ¿por qué razón? O sea, no, ni siquiera estaban con conos, solo se pararon ahí. ¿Y por qué razón? Y empezó el uno bravísimo, que coja, que le abra, que voy a llamar a tránsito para enseguida proceder porque está con vidrios polarizados. Le explico que no es así, que llame nomás. Y la cosa es que llaman, vienen los de tránsito, verifican que no hay ninguna contravención porque no son vidrios. Y la cosa es que el policía estaba ahí y no me permitió ni siquiera grabar. Yo diciéndole que estoy todo mi derecho constitucional de grabarle, que manda el COIP, pero él se cerró, o sea, por poco me iba a agredir. Si usted dice que se puede presentar la acción administrativa, ¿cuál sería el respaldo que yo tendría si es que no logré grabar? Claro que más allá de... Usted sabe que todas estas circunstancias se prueban, ¿no? Si se hace un procedimiento administrativo interno, va a haber un término de prueba para presentar las pruebas de cargo y los ellos de descargo, ¿no? Entonces, si usted estuvo con alguien, una o dos personas más que vayan a testificar, etcétera, sobre el procedimiento, lo que pasó. En realidad, lo que se hizo, ¿no? Si no hay el video, no lo dejó grabar prácticamente, lo obstruyó el video o la parte que hubo se podría presentar para la extracción de esa información y así por el estilo. Es decir, algo podíamos hacer, pero lógicamente que si hay esa situación de la denuncia, normalmente que van a ir mejorando en el procedimiento. Nosotros hemos ido a dar muchas conferencias a la policía, fundamentalmente. Yo con los GAT todavía no me han llamado, no me han solicitado todavía ninguna participación, pero con la policía hemos hecho docenas de veces de capacitación. También se los capacita con la finalidad que hagan bien los procedimientos, pero lamentablemente sí hay muchos errores que tienen los agentes y que se pueden meter inclusive en graves problemas y muchas veces les puede costar hasta la destitución. Eso es grave para el miembro policial. Pero lógicamente cuando están con el uniforme pueden actuar mal ante la ciudadanía y eso lo hemos visto fundamentalmente en redes sociales a nivel nacional. Entonces, mientras se pueda, si está con un compañero, pues
Lo normal es, mientras usted está hablando con el policía, el compañero puede estar grabando el asunto. Y así se ha judicializado algunas cosas. Listo, mi doctor. Muchísimas gracias por... Muy bien. Muy buenas noches. Yo tengo una consulta, doctor. Muy buenas noches con todos. Bueno, mi consulta es la siguiente. A una persona que es fuera de la ciudad, visita la ciudad natal mía, que es de La Tacunga, se estaciona en un lugar que está con la señal ética de no estacionar, pero esta persona se estaciona al frente de una farmacia a comprar una medicina para su hijo discapacitado. No se demora ni 2, 3 minutos en realizar la compra, sale ¿cómo es? Y Le le llevan el citan. vehículo. Esto, no, le dan la contravención de tránsito y ahí, ¿cómo puedo yo proceder ahí? O sea, para yo poder impugnar esa citación. Bueno, son Con una persona, circunstancias, con una sí, persona sí, discapacitada. son unas circunstancias diferentes. Se podría impugnar por el principio de humanidad, el principio de, en este caso, de emergencia. De pronto el juez correspondiente puede ser asequible a esas circunstancias si es que usted le justificó la receta, le justificó con el medicamento, la emergencia como tal, y si han habido casos que sí se ha logrado desvanecer. Caso contrario, si el juez es legalista, porque yo hablé al inicio de esta intervención que hay dos tipos de jueces. El juez legalista le va a decir el imperio de la ley. Esto dice aquí, aquí este dice reglamento, usted no pudo haberse estacionado, bien pudo estacionarse en otro sitio y luego caminar para la farmacia. Pero el juez constitucionalista va a decir el interés superior. ¿Cuál es en este caso el interés superior? Es de la persona que estaba enferma, estaba inválida y que necesitaba de emergencia tener esa medicina. Entonces, atacando a ese punto, podría lógicamente obtener que le revoquen esa citación. Ya, otra, digamos, en el sector donde fue citado este señor, existe una cámara del EQ 911. ¿Yo puedo solicitar el video para poder demostrar que no se demoró o me estoy yo mismo contradiciendo a dicho, o sea, me estoy poniendo yo mismo la daga, como se dice? Si lo hace, lógicamente que queda a criterio del juez. La infracción puede ser por 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Eso no es la situación. La situación es de que se dio. El video puede ser contundente para demostrar en contra suyo que sí estuvo estacionado, por supuesto. Claro. Yo lo obviaría mejor. Mejor Ya. me iría por la parte del interés superior, en este caso de la persona que la estaba llevando y que necesitaba la medicina. Eso tendría que justificarme en este caso el agente. Si es Exacto. que... Ya, listo, doctor, muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Yo creo que si no hay no hay ninguna otra pregunta, yo quedaría eternamente agradecido por su magnífica ponencia. A nombre de la Fundación quedamos muy complacidos con esta noche de capacitación por parte de su persona y esperamos poder volver a contar algún rato con su presencia, mi doctor. Muchas gracias a ustedes. Suerte. Muchas gracias. Ok, pásenme. Con todos los participantes, les esperamos el día de mañana, por favor, a la misma hora, 5 de la tarde. Vamos a contar con la ponencia del doctor Adrián Albarracín, que es docente de la UTLA, y la doctora María Fernanda Echeverría Andrade, igual docente de la UTLA. Vamos a tocar el tema de lo que es criminología. Por favor, con todo el mundo, yo quedo eternamente agradecido por su participación y asistencia y les esperamos el día de mañana. Muchísimas gracias. Damos por terminado el día de hoy de la capacitación. Muchas gracias. Gracias, una buena noche. Igualmente a todos, gracias. Muchas gracias. Excelente el seminario. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Muy buena el ponente y el tema, muy interesante. Muchísimas gracias. Muy interesante.